Muy buenas tardes, sean bienvenidos, agradecemos su participación en este evento. El Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, a través de la Escuela Judicial, desarrolla su programa de difusión de la cultura jurídica 2022. En este marco señalado, la modalidad en línea, se ha desarrollado la conferencia titulada Casos prácticos en materia civil, controversias en relación al contrato de arrendamiento y juicios que se pueden promover al mismo tiempo. Para disertar el tema, tenemos el honor de contar con la participación del magistrado maestro en Derecho Judicial Alejandro Velázquez Contreras, integrante de la primera Sala Colegiada Civil de Tlalnepantla, Estado de México. Acto continuo, daré lectura al resumen curricular del expositor para enseguida cederle el uso de la palabra. El magistrado Alejandro Velázquez Contreras realizó sus estudios de licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de México en Acatlán. Ha cursado la especialidad en Administración de Justicia Civil en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es maestro en Derecho Judicial por la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de México. Dentro de los cursos que ha tomado, ha realizado diversos cursos en los que se mencionan algunos. Curso de Teoría de la Justicia impartido por el Instituto de Capacitación y Especialización Judicial del Estado de México. Primer seminario México-Estados Unidos, Convención de la Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, impartido en el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Curso de formación de magistrados en materia civil impartido en la Escuela Judicial del Estado de México. Seminario La adopción en el Estado de México, situación actual y perspectiva, impartido por el Consejo Mexiquense de las Adopciones. Curso de formación y curso de oposición para magistrados en materia civil, impartido en la Escuela Judicial del Estado de México. Curso taller Instrumentos Internacionales, herramientas fundamentales para la impartición de justicia. Participación en el tercer encuentro de magistrados iberoamericanos por la especialización judicial comercial. Curso El juicio oral en materia mercantil. Curso propedéutico de mediación privada impartido por la Escuela Judicial del Estado de México. Curso de la jurisprudencia, su difusión y consulta impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dentro de sus actividades docentes, ha sido docente y ha impartido cátedra en los cursos de formación de juez, secretario judicial, ejecutor y notificador en materia civil en la Escuela Judicial del Estado de México. Dentro de sus actividades profesionales, ha prestado sus servicios en diferentes juzgados y salas, ocupando diversas categorías en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, entre las que destacan notificador, secretario judicial, juez de primera instancia, magistrado interino y magistrado con nombramiento definitivo. Actualmente, magistrado integrante de la primera Sala Colegiada Civil de Tlalnepantla, Estado de México. Agradecemos su presencia y dejamos en uso de la palabra al magistrado Alejandro Velázquez Contreras. Buenas tardes a todas y a todos. En primer término, quiero hacer un agradecimiento al magistrado doctor Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, al doctor Jaime López Reyes, director general de la Escuela Judicial del Estado de México, a la maestra Liliana Aguirre Gómez, directora de Comunicación, Extensión y Vinculación de la Escuela Judicial del Estado de México, y a la maestra Norma Angélica Fernández García, encargada de la Escuela Judicial Unidad Académica Tlalnepantla. El día de hoy vamos a tener una charla con relación a un tema que a mí me parece muy relevante, porque yo cuando me comentaron la posibilidad de intervenir en esta actividad, que son los casos prácticos en materia civil, consideré que los temas tienen que ser relevantes, tienen que ser interesantes para las personas que
van a participar en estas pláticas. Por ello, yo me remonté al escoger este tema a casi 20, 30 años, donde lo que les voy a comentar, pues ya había sido motivo de plática, pero es evidente que con el transcurso del tiempo, con la participación de nuevos actores dentro del ámbito jurisdiccional, pues estos temas como que vuelven a retomarse, porque en especial aquí en la actividad que yo desarrollo en la primera sala civil de Tlalnepantla, hemos visto que se han vuelto a retomar, es decir, empieza otra vez a surgir la duda respecto a este tipo de situaciones que, aunque ya habían sido superadas, pues parece que se vuelven a retomar. Incluso este tema, les debo de decir que hace 20, 30 años que me tocó conocerlo, pues yo tenía la calidad tanto de secretario como de juez y nos generaba, pues, de igual forma como el día de hoy, pues muchas dudas e inquietudes, que es precisamente ese tratamiento que le debemos de dar a los juicios de terminación de contrato de arrendamiento, rescisión de contrato de arrendamiento y especial de desahucio. Estos tres juicios de entrada en la práctica he notado que pareciera que se notan como que no pueden acontecer al mismo tiempo y pues nos empiezan a surgir por ahí muchas situaciones que generan pues aspectos complicados en su solución. De entrada, yo podría adelantar, es posible que estos juicios puedan convivir al mismo tiempo. Yo les diría personalmente que sí. Y pues a lo largo de esta plática, pues vamos a tratar de encontrar estas justificaciones que nos permiten pues hacer esta afirmación. Y tanto en nuestro Código Civil del Estado de México como en diferentes criterios, pues se alude a esta solución. Por ello, en primer término, pues vamos a empezar a considerar qué es el arrendamiento. El arrendamiento, pues es uno de los juicios que creo yo que tienen más incidencia en nuestra vida actual. ¿Por qué? Porque debido a la situación económica, pues no todas las personas pueden acceder a tener una vivienda y pues normalmente si se trata de personas físicas que necesitan un lugar para vivir, pues escogen precisamente rentar una casa o un departamento. Lo propio también acontece en el área comercial, tanto de locales comerciales como de incluso industria, donde esta se le ve una buena opción, a veces y principalmente por aspectos de tipo fiscal, que en un momento dado les permite pues hacerse de estos lugares que incluso pues no son propiamente están dentro de su objeto social, ¿no? Sino es un medio para pues, cumplir con ese objeto social. Y yo creo que en nuestra sociedad es notorio todas las grandes plazas comerciales, los lugares que en este sentido, pues podemos apreciar a simple vista que nos rodean. Entonces, volviendo un poquito al tema que a veces incluso creo que es el más recurrente en las áreas jurisdiccionales, que es la casa habitación, el departamento, que son objeto de arrendamiento, pues han generado, les decía yo, muchas inquietudes, tanto para el que renta como para el que usa este inmueble. Entonces, esto pues nos ha generado una gran problemática porque en especial el dueño del inmueble o la persona que lo rentó, pues siempre tiene la intención de recuperarlo rápidamente. Y aquí pues aparecen estas acciones que son individuales, que son de naturaleza distinta. Y pues yo creo que, les decía yo, vamos a empezar por recordar un poquito en qué consiste el arrendamiento. Me voy a permitir compartir algunas diapositivas y parte de nuestro Código Civil para que, bueno, vayamos viéndolo de una manera más objetiva, pues cada una de estas reglas que nosotros tenemos en nuestra ley. Como lo comentamos en un principio, bueno, nuestro tema principal
es las controversias en relación al contrato de arrendamiento y juicios que se pueden promover al mismo tiempo. El artículo 7.670 del Código Civil vigente en nuestro Estado de México, pues nos da un concepto de lo que debemos de entender por el contrato de arrendamiento como un contrato por el cual una persona llamada arrendador transmite a otra llamada arrendatario el uso o goce temporal de un bien mediante el pago de un precio. De aquí podemos desprender pues, sus elementos esenciales, que es la transmisión del uso o goce temporal de un bien, y solo los bienes que pueden usarse sin consumirse son susceptibles de arrendamiento. No pueden ser aquellos que la ley prohíbe arrendar ni los derechos estrictamente personales. El pago de un precio cierto como prestación correspondiente a la concesión del uso o goce, y el pago puede constituirse en una suma de dinero o cualquier otro bien equivalente con tal que sea cierto y determinado o determinable, y la restitución de la cosa, supuesto que solo se transfiere temporalmente el uso o goce. Como vemos, este contrato tiene algunos elementos que precisamente son los que se van a analizar en este tipo de acciones, donde todas en común podríamos decir que tienen como primer elemento pues la relación contractual, que precisamente es donde se manifiestan estos elementos que hemos comentado, como es la transmisión del uso o goce temporal y el pago de la renta. Ahora, una vez que da inicio este tipo de acciones encaminadas al cumplimiento, a la terminación o a la desocupación del inmueble, que en ello vemos precisamente su naturaleza especial, podemos empezar a vislumbrar que sí es posible que este tipo de acciones convivan. ¿Por qué? Reitero, la rescisión puede ser fundada en un incumplimiento de obligaciones. ¿Cuál es el que normalmente tenemos nosotros como presupuesto en los juicios de rescisión de contratos de arrendamiento? Pues precisamente la falta de pago. La falta de pago que origina esa rescisión del contrato de arrendamiento, que dentro de sus consecuencias puede ser precisamente la terminación del contrato de arrendamiento. En cuanto a la terminación del contrato de arrendamiento, pues nosotros ahí podemos ver que la terminación en general del contrato de arrendamiento es una regla general, que dentro de esta regla general puede estar incluidas como especies tanto la rescisión como la terminación por la situación de terminación de conclusión del plazo. En nuestra práctica normal, pues normalmente lo que vemos es la situación de la terminación del contrato de arrendamiento por la conclusión del plazo. Al hacer una comparación entre estas dos acciones, pues podemos vislumbrar que su naturaleza jurídica es diferente. La rescisión del contrato es por incumplimiento de obligaciones y la terminación del contrato de arrendamiento, pues es por plazo. Entonces, por conclusión de ese contrato de arrendamiento. Para poder de alguna manera justificar este argumento, voy a compartir con ustedes pantalla y voy a citar el aspecto de lo que en este sentido en nuestro Código Civil podemos nosotros apreciar en cuanto a esta situación de la terminación del contrato de arrendamiento. Aquí, si ustedes tienen oportunidad de consultar el artículo 7.716 del Código Civil vigente para el Estado de México, precisamente en el apartado, en el capítulo 8 de la terminación del contrato de arrendamiento, pues ustedes van a poder ver que entre las causas de terminación del contrato de arrendamiento vamos a encontrar las siguientes. Dice, el arrendamiento termina por, y de hecho la que yo comentaba que es la que es común entre los juicios que se promueven en forma normal en los juzgados,
está haberse cumplido el plazo fijado en el contrato o en la ley. Estar satisfecho el objeto para el que el bien fue arrendado. Convenio expreso, nulidad, rescisión. Aquí resalta este aspecto de rescisión, porque si bien es cierto que dentro del género terminación está la rescisión, podemos encontrar diferencia cuando lo vemos desde un punto de su especie, que en este caso es el haberse cumplido el plazo fijado en el contrato o en la ley. Y eso pues nos permite ver que su naturaleza jurídica es diferente. Incluso aquí hago un paréntesis donde creo que hasta lo hemos visto, es posible que dentro de un juicio de terminación venga incluido tanto la terminación propiamente dicha, es decir, por la situación de haberse cumplido el plazo fijado en el contrato o en la ley, como también su rescisión precisamente por incumplimiento de alguna obligación. Ello, les vuelvo a reiterar, pues esto es posible incluso que dentro de una sola demanda puedan venir estas dos como una prestación, como prestaciones dentro de la petición general de terminación del contrato de arrendamiento. También la terminación del contrato de arrendamiento puede ocurrir por confusión, es decir, cuando el inquilino, pues también coincide la situación de ser el propietario, hay una confusión y evidentemente pues esto origina que termine el contrato de arrendamiento. Creo que lo hemos notado muchas veces que las partes pues de común acuerdo señalan condiciones para que en un futuro, después de que se den ciertas circunstancias de inquilino, pues se pueda convertir en propietario. Esto es algo muy común que ocurre dentro de este tipo de contratos. Pérdida o destrucción total del bien arrendado por caso fortuito o fuerza mayor. Expropiación del bien arrendado y evicción del bien dado en arrendamiento. Como vemos, pues las causas de terminación del arrendamiento están desde un punto de vista, les decía yo, genérico, que en este caso es la terminación del contrato de arrendamiento, pero también puede ser esta una situación de especie generada precisamente por esa distinción que nos hace la ley de el que normalmente es nuestro juicio común por haberse cumplido el plazo fijado en el contrato o en la ley. Y pues lo vemos la distinción con la rescisión del contrato de arrendamiento, donde normalmente el incumplimiento pues está relacionada con la falta de pago de rentas, que pueden existir otros incumplimientos, pero bueno, el normal para efectos didácticos de nuestra plática, pues creo yo que es el más común, que es la rescisión del contrato de arrendamiento. Aquí con relación al plazo me voy a regresar un poquito, precisamente para entender mejor a qué nos referimos con este concepto del plazo. Nuestra ley establece evidentemente la libertad que tienen las partes para estipular, lógicamente, ese plazo. Y al efecto, el 7.671 del Código Civil del Estado de México nos establece: el contrato de arrendamiento debe constar por escrito y estipular el plazo que se convenga, el cual no debe de exceder de los señalados en este capítulo. No requiere de registro, a no ser que las partes lo convengan, en cuyo caso deberán de ratificarse las firmas ante notario público u otorgarse en escritura pública. Entonces vemos que nuestra ley establece pues una situación aquí específica de que el plazo pues no debe de exceder de los señalados en este capítulo. Es decir, nos establece un límite forzoso porque estamos ante un no debe, es decir, una prohibición. Y al respecto, pues el plazo máximo en el arrendamiento, de acuerdo al 7.672, este precepto nos establece lo siguiente: el plazo máximo de vigencia de un contrato de arrendamiento será 2 años respecto de bienes muebles, 3 años en tratándose de inmuebles urbanos destinados a casa-habitación. Y precisamente este plazo, pues yo creo que es el que normalmente nosotros
estamos más en contacto. Decía yo, ¿por qué? Porque normalmente los juicios están vinculados a casa habitación o departamento. Y entonces aquí tenemos ese límite de que no debe de exceder de esos 2 años. Y por ello, pues vamos volviendo a aplicando nuestra regla con relación a los casos que estamos analizando, pues nuestra terminación de contrato, el objeto específico de la acción, pues estaría vinculado pues, a esa situación de que se estableciera un plazo de 2 años tratándose de casa habitación y por lo tanto, una vez concluido, pues nos generaría esta acción de terminación de contrato de arrendamiento por conclusión del plazo. Evidentemente, pues su naturaleza jurídica no nos permite hablar de una rescisión de contrato, sino de una terminación de contrato. Lo propio acontece con nuestro juicio especial de desahucio, el cual pues no entra dentro de este supuesto. Número uno, porque aquí debemos de hacer una distinción. El juicio especial de desahucio esa es una excepción a la regla general que tenemos contenido en nuestro Código de Procedimientos Civiles en relación a los juicios ordinarios, donde tramitaríamos nuestro juicio de terminación y rescisión, precisamente en un juicio ordinario, que nos dice que el juicio ordinario procede cuando esta acción pues, no está sujeta a una regla especial. Esta regla especial sí la tenemos en el juicio especial de desahucio, en donde precisamente su finalidad es la desocupación. Podríamos decir y afirmar pues que la terminación o la rescisión no es su objeto esencial, sino la desocupación por falta de pago de rentas. Para continuar, que ustedes puedan verificar estos aspectos en nuestra ley. Entonces, esta situación del plazo máximo de vigencia de un contrato de arrendamiento, les decía yo, que son 3 años tratándose de inmuebles urbanos destinados a casa habitación, 5 años respecto de inmuebles destinados a locales comerciales o de servicios, y 5 años si el bien inmueble es rústico destinado a fines agrícolas o ganaderos. 20 años tratándose de inmuebles destinados a la industria, tiendas departamentales, centros comerciales, bodegas de venta y en general los que se destinen al comercio en gran escala. ¿Qué pasa cuando se omite estos plazos? Bueno, pues, la ley igual nos tiene una solución que nos establece en el 7.673. Cuando se omite establecer el plazo de duración en el contrato, se consideran los siguientes: 1 año para cada casa habitación, 2 años para locales comerciales o de servicios y 5 años para industria, tiendas departamentales, centros comerciales, bodega de venta y en general los que se destinen al comercio en gran escala. 1 año para fincas rústicas. Aquí algo que yo creo que también es importante es la situación de la tácita reconducción. Hace años, antes de que tuviéramos este nuevo Código Civil del Estado de México, pues no teníamos plazo, el plazo era indefinido. Pero una vez que opera la tácita de reconducción, pues nuestra ley ya tiene una solución al respecto y de hecho hay por ahí varios criterios que no lo han precisado, de que una vez concluido el término del arrendamiento y no habiendo oposición por parte del arrendador, pues inmediatamente se actualizan estos plazos, es decir, tanto por la omisión de no haber señalado plazo como porque hubiese operado la tácita de reconducción, pues los plazos aquí, la ley nos da la solución, reitero, de 1 año para casa habitación, 2 años para locales comerciales o de servicios, 5 años para industria, tiendas departamentales, centros comerciales, bodegas de venta y en general los que se destinen al comercio en gran escala, y 1 año para fincas rústicas. Hasta aquí podemos ir viendo cómo a través de ir recorriendo nuestro Código Civil, pues vamos encontrando respuesta a qué acción podemos nosotros promover, pero hasta ahorita nos podemos dar cuenta de que no choca para nada
el que en un momento dado podamos promover al mismo tiempo la acción de terminación de contrato de arrendamiento en su especie, evidentemente con las precisiones que ya hemos comentado, o que promovamos nuestra rescisión de contrato de arrendamiento, bajo la óptica que hemos estado viendo, en especial con la situación de la falta de pago de rentas. Es un incumplimiento y como consecuencia genera nuestra rescisión de contrato de arrendamiento, aspecto diferente a nuestro juicio especial de desahucio, que al ser una regla general, evidentemente tiene un fin específico, que es la desocupación del inmueble. Incluso yo afirmo en lo personal que no hay una terminación o rescisión del contrato de arrendamiento propiamente. Lo que hay es una finalidad de que el arrendador pues desea tener la posesión de ese inmueble por la falta de pago de rentas. Entonces, hasta aquí creo yo que podemos seguir en la convicción de que es posible que puedan convivir estas tres acciones sin que tenga ningún problema, y por lo mismo pues, pueden ser promovidas al mismo tiempo, o incluso, como ya lo había afirmado, dentro de una demanda de terminación de contrato de arrendamiento, pues podemos tener tanto la terminación propiamente dicha por cumplimiento del plazo, como por incumplimiento de obligaciones. ¿Dónde es la única situación? Pues donde no podemos hacer coincidir estas acciones con la especial de desahucio, pues esta no puede acontecer, porque precisamente la misma ley en el Código de Procedimientos Civiles nos da las formas de tramitación, y en el apartado de los juicios ordinarios, pues nos dice que efectivamente que cuando no haya una tramitación específica, pues se hará en juicio ordinario, que es rescisión y terminación. Pero cuando hay una regla especial, en el caso es el especial de desahucio, pues acudiremos a esta. Pero aún así, reitero, no se genera una situación que nos provoque alguna situación de contraposición en este tipo de acciones. Ahora bien, lo que sí hay que tener mucho cuidado es en el momento de acudir al tema de la cosa juzgada. Evidentemente, en su forma directa o principal, que es la cosa juzgada, donde nos coinciden perfectamente todos los elementos de una acción, pues no puede acontecer en este caso. Número uno, porque las acciones son diferentes. Es decir, cuando tratamos de someter a nuestra cosa juzgada directa, evidentemente, pues no va a haber identidad de acciones, porque vamos a tener una acción de rescisión, una acción de terminación y un juicio especial de desahucio. Por lo tanto, si esta es opuesta como una excepción al momento de contestar la demanda y se procede a resolverla en la audiencia de conciliación y depuración procesal, es evidente que no nos va a cumplir los parámetros que necesitamos para poder nosotros declarar una acción de esta naturaleza. Es decir, al estar revisando en esa audiencia precisamente estos elementos, pues vamos a ver que uno de ellos no nos va a coincidir. Puede ser que haya identidad de personas, pero evidentemente las acciones van a ser diferentes. ¿Dónde sí podemos encontrar a lo mejor un elemento que pudiera reflejarse en cualquiera de estos dos juicios? Evidentemente sería la situación la cosa juzgada refleja. Es decir, habría un punto relevante que pudiera impactarnos acá. Voy a poner algunos ejemplos para que ustedes puedan ir vislumbrando. Vamos a pensar que en el juicio de rescisión se cuestiona el contrato de arrendamiento e incluso se determina que efectivamente no hay una situación, por ejemplo, de falsedad de la firma. Y al valorarse, pues se dice que efectivamente tiene pleno valor, porque esta excepción de nulidad pues, no logró justificar que la firma fuera falsa. Este sí tendría un efecto reflejo en nuestro juicio de terminación, si es que fuera un poquito más lento que el de la rescisión. ¿Por qué? Porque este tema ya habría sido decidido, aun cuando se volviera este punto a comentar
en el otro juicio. Es decir, habría un punto que se reflejaría en el otro juicio y que evidentemente pudiera generar que en ese momento en la sentencia definitiva, porque esto es muy importante, recordemos que la cosa juzgada en su modalidad refleja, se analiza hasta la sentencia definitiva. Entonces ahí el juez, cuando llega a este punto respecto a una excepción semejante, donde se esté cuestionando la situación de la falsedad del contrato por la falsedad de la firma, pues ahí ya él tendría que decir, no, ya hay un efecto reflejo. ¿Por qué? Porque hay un punto que se traslada, se impacta a nuestro juicio y pues evidentemente ya no puede hacer ningún pronunciamiento. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido al momento pues de que hagamos esa situación de análisis de la cosa juzgada refleja, porque pues no la podemos llevar al extremo de considerar que pues afecta la totalidad del juicio. Simplemente es un punto que nos sirve para establecer una situación que ya fue objeto de pronunciamiento en otro juicio. Otra cuestión que pudiera ser en este sentido, pues puede ser que sea el pago de las rentas. Puede ser que en uno de los juicios ya se determinó sobre determinadas rentas, ¿no? Normalmente a veces las partes establecen solo ciertos lapsos de pago de las rentas, ¿no? No sé, enero de 2021, pero no dicen más las que se sigan venciendo, simplemente dicen, me adeuda las rentas de enero de 2021 y dentro de la propia acción de rescisión o determinación, pues reclaman el pago de esas rentas y pues ahí se determina. Y entonces, pues ahí sí podemos tener un efecto reflejo respecto a rentas que ya están condenadas y ya ha sido determinado. Entonces, a lo mejor en el juicio de determinación se reclaman de 2022 y las que se sigan venciendo. Entonces, eso tendría una situación que evidentemente afectaría en ese punto a nuestro juicio de determinación de contrato de arrendamiento. Entonces, en ese punto yo lo que recomendaría pues simplemente es tener cuidado al momento que se analicen tanto la situación de la cosa juzgada directa como la cosa juzgada refleja. En nuestra directa podemos concluir que pues, no es posible que esta opere simplemente porque son acciones diferentes. Dos son ordinarias y una es especial. Espero que hasta aquí, en este seguimiento que vamos comentando respecto a la justificación de lo que yo les comento, bueno, espero que no haya ninguna duda, pero vamos a empezar precisamente a ver cómo los criterios federales se han pronunciado en este sentido. Si bien es cierto, no hay una específica que hable de los tres juicios, sí vamos a encontrar algunas que hablan tanto del juicio especial de desahucio con relación a alguno de los otros dos, como entre los dos juicios de rescisión y terminación. Para tal efecto voy a volver a compartir pantalla para que podamos ver estos criterios y bueno, veamos su situación. Aquí simplemente una precisión en cuanto al desahucio, que a lo mejor no lo precisé muy bien, pero reitero, es la exclusiva falta de pago de más de dos mensualidades, tiene una tramitación especial cuando la intención del arrendador es obtener de forma anticipada la restitución del bien arrendado mediante el desahucio. Esto está previsto en el artículo 2.309 y pues podemos decir lo que ya hemos comentado, es de tramitación especial, es de cognición limitada, pues así lo considera porque la ley ordena la inadmisión de excepciones diversas a las señaladas en el artículo 2.319, en este caso todo va relacionado con no pagar la renta. Es ejecutivo porque el actor puede pedir desde el inicio el embargo de bienes del arrendatario. El objeto del juicio de desahucio es obtener la desocupación del bien arrendado si el arrendatario no paga las rentas que adeuda. Entonces, reitero aquí, volvemos a ese punto que ya habíamos comentado de cómo esa naturaleza especial de cada uno de ellos, pues permite que puedan incluso convivir juntos e incluso muchas veces uno es prueba del otro. Entonces, en este punto creo yo que es clara la situación de estos juicios. Aquí voy a compartir con ustedes algunos criterios de nuestro alto tribunal
que si bien es cierto, son tesis, algunas son, creo que las que les voy a comentar son tesis aisladas, sin embargo son criterios orientadores que pues, permiten poder argumentar en este sentido. En este caso, este criterio dice acción, determinación y rescisión de contrato de arrendamiento no son contrarias o contradictorias por perseguir el mismo fin. Es inexacto que las acciones de determinación y rescisión de contrato de arrendamiento sean contrarias o contradictorias, en razón de que no existe en ellas ninguna oposición, de la que pudiera resultar que la procedencia de una implique necesariamente la improcedencia de la otra, ni tampoco persiguen fines que por ser opuestos se excluyen recíprocamente, sino por el contrario, las dos persiguen el mismo fin, la desocupación y entrega del local arrendado. Reitero, este tipo de acciones no se excluyen, evidentemente, por su naturaleza que ya hemos comentado, de que una, pues, tiene como fin el aspecto del incumplimiento de las obligaciones y la otra, pues, una causa de terminación, como la que ya nosotros comentamos, que es porque haya concluido el plazo por la cual esta se pactó entre las partes con las precisiones que ya hicimos respecto al tema del plazo máximo y la situación de qué ocurre cuando haya omisión en ese sentido. Aquí encontré una, igual es una tesis aislada, un poquito vieja, pero creo que todavía nos sirve para el fin que nosotros en esta charla hemos estado comentando, que es arrendamiento, desahucio y rescisión de él son juicios de naturaleza distinta. El juicio de desahucio y el juicio rescisorio son de naturaleza distinta y el hecho de que se suspenda la diligencia de lanzamiento porque el arrendatario exhibe el comprobante de pago no priva al arrendador del derecho de demandar la rescisión por falta de puntualidad en el pago. Admitir que el arrendatario puede cumplir en cualquier tiempo sus obligaciones es tanto como aceptar que el cumplimiento de los contratos queda al arbitrio de cualquiera de las partes. Entonces, al igual que la anterior tesis, bueno, esta nos da argumentos que a mí me parecen importantes considerar para, de igual manera, justificar la situación de que estas acciones pueden ser promovidas al mismo tiempo y que incluso el hecho de que concluya el juicio especial de desahucio, como lo dice aquí, por el pago, no quiere decir que en automático esto se traslade, si lo quieren ver como un efecto reflejo, a nuestro juicio de rescisión. ¿Por qué? Porque el aspecto del incumplimiento de las obligaciones en los términos y plazos que estableció el contrato, pues evidentemente no son satisfechos con el solo hecho de cumplir, a lo mejor de manera extemporánea, con el pago de las rentas. ¿Por qué acontece así en nuestro juicio de desahucio? Porque recuerdo que su finalidad únicamente es la desocupación y entrega del inmueble. Sin embargo, pues esta desocupación y entrega del inmueble puede ser suspendida precisamente por la situación de ese pago de rentas. Nosotros lo hemos visto incluso en diligencias que no solo es una vez que termina el plazo dentro del propio desahucio, sino una vez que se dicta sentencia y se ordena el lanzamiento porque ya transcurrió el plazo que se le señaló desde el auto inicial a la parte demandada para desocupar y estando en la diligencia de lanzamiento, pues va y paga todas las rentas, pues es evidente que con esto concluye nuestra diligencia de lanzamiento y pues termina nuestro juicio especial de desahucio. Entonces, podemos ver que aún en estas circunstancias encontramos en nuestros criterios federales la justificación de que es posible que puedan convivir y tramitarse tanto el juicio de desahucio y de rescisión. Y esto propio, este mismo razonamiento, pues lo podemos trasladar al tema de la terminación del contrato de arrendamiento. Aquí hay otro criterio que es semejante al que primeramente les había yo compartido, pero va en el mismo sentido. Se reitera, las acciones de terminación y rescisión de contrato de arrendamiento no son contrarias o contradictorias
por perseguir el mismo fin. Y el último que había compartido en un principio, bueno, más bien, perdón, no lo había compartido, pues nos da más elementos, más argumentos que nos permiten ver esta situación de que es posible que estas acciones puedan convivir. Esta también es de aislada, pero de igual manera, pues tiene elementos que nos permiten fortalecer los argumentos que hasta aquí hemos comentado. Dice la tesis de la responsable en el sentido de que las acciones sobre terminación y rescisión de un contrato de arrendamiento no son contradictorias y que por lo mismo los juicios donde se ventilan son autónomos e independientes y pueden ser sustanciadas y fallados sin temor de que haya división de la contingencia de la causa es correcta siempre que las acciones no sean contemporáneas, sino que hayan surgido primero que la otra, y que si al iniciar el primer juicio existan las dos acciones. Es regla procesal consagrada en el artículo 31 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. Que ambas acciones se intenten en una sola demanda, esto es, se deducirán en un solo juicio. La terminación o cesación de los efectos de un contrato de renta puede originarse por cualquiera de las 8 causas previstas por el artículo 2483 del Código Civil para el distrito y territorios federales, entre las que se encuentran la de haber cumplido el plazo fijado en el contrato y la de rescisión del mismo. El propio Código Civil, en su artículo 2489, señala como causas de rescisión de un contrato de arrendamiento por incumplimiento de las obligaciones de arrendatarios las siguientes: la falta de pago de la renta, el uso de la cosa en contravención a lo dispuesto en la fracción 3 del artículo 2425, el subarriendo y lo anterior hace perfectamente explicable y comprensible que la cesación de los efectos de un contrato de arrendamiento puede prevenir de alguna o algunas de las 3 causas de rescisión señalada y que mientras se estén ventilando el juicio de rescisión fenezca el plazo de vigencia del contrato y así surge también como nueva causa para obtener esa misma cesación de los efectos del contrato la contenida en la fracción 1 del artículo 2483. Y vuelvo a comentar que, bueno, hasta aquí hemos visto que es perfectamente válido que podamos nosotros hacer convivir estas acciones, precisamente porque su naturaleza jurídica es diferente y ello permite que puedan ser tramitadas, como lo decía yo, al mismo tiempo. Evidentemente, como leímos en la última de las tesis citadas, pues sí es necesario que se den ya las hipótesis que cada una contempla. Es decir, para promover la rescisión, pues debe de haber un incumplimiento de pago y para que se promueva la terminación, pues debe de haber fenecido el plazo. Es decir, pueden ser contemporáneas, como lo decía el criterio, porque sus supuestos pues, son diferentes y pueden en un momento dado coincidir en una época y lugar determinado. Entonces, vamos a ver que estas acciones es perfectamente válido, de acuerdo al criterio que yo sostengo, de que pueden convivir al igual que el juicio especial de desahucio, en especial precisamente por tener esta naturaleza. Es una regla que el código pone en un apartado especial y del Código de Procedimientos Civiles, y eso nos permite pues hacer uso de ella y utilizarla para los alcances que en este caso en especial pues normalmente es el actor, el arrendador, el que pretende pues al final, como lo vimos, todas tienen como finalidad última pues, la desocupación y entrega del contrato del inmueble que fue objeto del contrato de arrendamiento. Incluso yo aquí todavía hasta lo extendería mucho más en ocasiones en estas acciones en especial, determinación, rescisión especial de desahucio. En el especial de desahucio lo hago, puntualizo este punto, porque normalmente es un juicio que solo tendría por objeto la desocupación y entrega, pero en nuestro Código Civil del Estado de México esto ya fue puntualizado y se estableció pues que también puede ser el pago de rentas. Pero sin embargo, incluso podemos encontrar incluso un cuarto juicio que en ocasiones convive también con estos juicios, que es el pago de pesos. Entonces, hemos visto que pues a veces
por ahí las partes no consideran en ese momento pertinente reclamar el pago de las rentas, pero pues posteriormente pues hacen ese reclamo. Entonces todavía podemos encontrar un juicio más que puede convivir con este tipo de acciones. ¿Esto por qué acontece? Voy a compartir de nueva cuenta pantalla y voy a citar un precepto de nuestro Código Civil, pues que precisamente nos justifica que por qué todavía es posible esta situación de poder seguir, de cobrar las rentas, y que lo vamos a encontrar en el apartado de las obligaciones del arrendatario. Si ustedes ven en las obligaciones generales que tiene el arrendatario, está pagar la renta en el lugar, tiempo y forma convenidos, usar el bien exclusivamente conforme a lo convenido o a su naturaleza, contratar un seguro suficiente a cubrir los posibles daños que se causaran al bien y a terceros en sus bienes o personas en caso de que establezca un negocio o industria riesgosa, dar aviso al arrendador de las reparaciones necesarias que se requieran, hacer las reparaciones locativas y los gastos de mantenimiento derivados del adecuado uso que se le dé al bien arrendado y devolver el bien al término del contrato, en las condiciones en que lo recibió, salvo el deterioro por el uso normal del mismo, y poner en conocimiento del arrendador cualquier acto o hecho que lesione o pueda ocasionar un daño del bien arrendado. Y aquí llamo su atención del artículo 7.691, dice, tiempo límite de la obligación de pagar las rentas. El arrendatario está obligado a pagar la renta que se venza hasta el día en que entregue el bien arrendado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues precisamente el pago de la renta no se detiene porque haya terminado el contrato. Muchas veces hemos visto que el contrato termina, lógicamente porque el plazo ha concluido. Sin embargo, pues el local no ha sido entregado, ¿no? De hecho, el uso de continúa incluso por tiempo mayor al que las partes pactaron. Entonces, aquí encontramos una justificación más, tanto de por qué la naturaleza jurídica de los juicios es diferente, porque si llegáramos a ese extremo, pues no sería posible. Evidentemente, por ejemplo, que pese a que ya terminó el contrato, pues ya no podría demandar el especial de desahucio, ¿no? Sí es posible, porque precisamente mientras él lo esté ocupando, pues tiene esa obligación de pagar las rentas hasta el día en que venza. Bueno, hasta ese momento creo yo que hemos encontrado muchos argumentos que nos permiten justificar que es posible tramitar estos juicios al mismo tiempo, con las particularidades, con las precisiones que hemos ido viendo a lo largo de esta charla, que recomiendo pues sean cuidadosos nada más en ese sentido, pero creo yo que este tipo de acciones, les insisto, y con los criterios en especial de carácter federal, pues no se contraponen. Por el contrario, creo que son auxiliares una de otra, e incluso pues son derechos que tiene de carácter procesal y sustantivo el arrendador, en especial, creo yo que normalmente estamos en esa situación, para lograr el fin último, que es que le devuelvan su inmueble y con ello pues quede satisfecho precisamente el objeto para el cual fue celebrado ese acto jurídico. Por último, voy a compartir con ustedes algunas conclusiones que espero que puedan servirles en su práctica diaria. La rescisión y terminación del contrato de arrendamiento entraña la conclusión del pacto locativo, la primera de forma anticipada por incumplimiento de obligaciones, la segunda por haber concluido el plazo de su vigencia. Aquí quiero hacer algún acotamiento porque creo yo también que es importante que muchas veces, a veces se confunde la situación de la existencia y validez del acto jurídico, contrato, con la situación de su vida ya efectiva, ¿no? Que normalmente cuando estamos ya en la vida del contrato, lo que nosotros vamos a ver son cuestiones precisamente de incumplimiento de obligaciones o de conclusión del plazo. Porque he visto a veces que se demanda rescisión argumentando cuestiones de validez o cuestiones de existencia.
Cuestiones de validez del acto jurídico, ¿a qué nos referimos? Pues precisamente que haya ausencia de los vicios del consentimiento. Y cuando nos referimos a cuestiones de existencia, pues precisamente cuando no hay consentimiento. Entonces, los aspectos de validez y existencia están vinculados al nacimiento del acto jurídico y evidentemente el tema que aquí nosotros estamos analizando, pues está vinculado allá a la vida real, a la vida efectiva de este acto jurídico. Es decir, cuando se empiezan a materializar pues todas los acuerdos que las partes en este caso establecieron, que uno de ellos, que les vuelvo a reiterar, es el más relevante, es el pago de la renta. Y que eso nos genera pues un incumplimiento o que pues ya terminó y pues esta es una forma específica de terminación de contrato que la propia ley establece. Entre la terminación y la rescisión del contrato no opera la cosa juzgada, pero sí su eficacia refleja. Cuando las acciones de terminación y rescisión de arrendamiento sean contemporáneas, deben tramitarse en una sola demanda. Lo que yo les decía, pues esto es factible. El procedimiento especial de desahucio no genera como consecuencia la terminación o rescisión del contrato. En los tres casos opera la entrega material del bien arrendado. En los tres casos puede reclamarse además el pago de las rentas vencidas y las que se sigan venciendo hasta la total entrega del bien arrendado. Aunque los tres no tienen la misma finalidad, la finalidad del desahucio es la desocupación del bien arrendado y en los dos restantes se persigue la conclusión del contrato, sea de forma anticipada por causa de incumplimiento de obligaciones o por haber concluido el plazo de su vigencia. El pago de renta como acción independiente no trae como consecuencia la terminación del arrendamiento, menos su rescisión. En este procedimiento especial, el pago de renta se extingue la acción de desahucio, por tal pago es ineficaz para extinguir la acción de rescisión por falta de pago oportuno. Y bueno, hasta aquí sería mi intervención. Espero que estas reflexiones pues contribuyan a la situación de la solución de los casos prácticos que tenemos en los juzgados y que sea para que las partes puedan en un momento dado, pues ver que no es imposible que estas tres acciones convivan y puedan materializarse, lógicamente con las puntualizaciones que hemos realizado, en especial con el tema que normalmente es el que hace mucho ruido, que es el tema de la cosa juzgada, que evidentemente en su forma directa no se actualizaría, pero con las particulares específicas de la cosa juzgada refleja que en un momento dado hay que verlas con cierta precaución de no llevarlas a un extremo de volverlas una cosa juzgada directa, sino simplemente encontrar esos puntos que impactan lógicamente en una u otra acción y que nos permiten pues dar una adecuada solución a las pretensiones de las partes que evidentemente en este caso pues están ligadas al deseo de la parte actora arrendadora de obtener la desocupación e entrega del inmueble. Por mi parte sería todo. Le agradezco mucho a la Escuela Judicial por esta invitación. Gracias.